la mejor espuma, ¿no? O el volumen de la espuma y la estabilidad, ¿no? Y podemos ya decir, pues, solucionar digamos, quizás ese desconocimiento de ello, ¿no? Y en lo futuro, en lo sucesivo, podamos saber qué tiempo de batido y qué velocidad debemos, ¿no? Realizar con estas claras de huevo para que pueda el volumen de la espuma sea la adecuada, la que queramos, y más aún la estabilidad. Entonces, también alguna otra definición que vamos a ver acá es lo que es la unidad experimental, ¿no? Dentro de ese diseño tenemos algunos, como estaba viendo, algunos elementos, ¿no? La unidad experimental, ¿qué es la unidad experimental? Dice que son los elementos sobre los cuales se aplican los tratamientos y se obtienen las mediciones de la variable respuesta. En este caso, que estábamos viendo de la clara de huevo, pues la unidad experimental, aquí le vamos a aplicar el proceso, ¿sí? ¿No? Y los tratamientos, aquí le vamos a aplicar los tratamientos, ¿sí? Son las claras de los huevos, ¿no? Las claras de los huevos. Y de ahí vamos a obtener, pues, las mediciones de la variable de respuesta, en este caso que queremos que sea, pues, ¿no? El volumen y la estabilidad de la espuma, ¿no? En todo caso, la unidad puede ser, dice, una parcela, un alumno en el laboratorio, un lote de semillas, ¿no? Una porción de masa, etcétera. Bueno, específicamente en la industria química, ejemplos de unidades experimentales pueden ser lotes de material, los trabajadores, las máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, la unidad experimental, no olvidemos, son los elementos a los cuales le vamos a aplicar los tratamientos. Y de ellos vamos a obtener las mediciones de la variable respuesta. Entonces, la unidad experimental, nuevamente, es el material experimental unitario que va a recibir la aplicación de un tratamiento. Es donde se realiza la medición, ¿no? En la clara de huevo vamos a realizar la medición. Le vamos a aplicar un tratamiento y vamos a medir allí, ¿no? Bueno, es característico de tales unidades que produzcan diversos resultados, lógico, ¿no? Aun cuando se sujeten al mismo tratamiento. Y eso es cierto, ¿no? Esas unidades, ¿no? Esa unidad experimental pueden tener, dice, ¿no? Produzca diversos resultados, ¿no? Aun cuando se sujete, dice, al mismo tratamiento. Y esas diferencias pueden ser grandes o pueden ser pequeñas y contribuyen, pues, a formar, dice, los errores experimentales, ¿no? Si estamos observando, miren, acá hay una plantita, no, ya a esta plantita le estamos aplicando un tratamiento, a ambas, pero sin embargo, vamos a fijar, miren, esta creció menos que la que crecieron acá, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y decimos que quizás estas sean las mismas, tengan los mismos elementos, ¿no? La misma semilla y todo, simplemente que estas diferencias pues contribuyen a formar lo que se llamamos también errores experimentales. También existen esos errores en estos experimentos, ¿no? Para reducir esos errores que se pueden presentar dentro de un experimento, podemos pues usar, dice, material más homogéneo, ¿cierto? Dar buena dirección del experimento, repetir el experimento, ¿no? O usar un diseño experimental apropiado, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas del error experimental? Pues puede ser la experimentación, puede ser errores de observación, de medición, ¿no? De variación del material experimental y algunos factores extraños que pueden haber allí, ¿no? Que pueden haber. Pueden darse ahí dentro de este diseño que estamos realizando. Es un poco de teoría, en todo caso ya sabemos cuál no es nuestra unidad experimental, ¿no? Aquella de donde le vamos a aplicar el tratamiento. También vamos a definir lo que es un factor. Dice que es la variable independiente, es la variable que manipula el investigador para estudiar sus efectos sobre la variable dependiente, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la dosis de nitrógeno, ¿no? Este es el factor. ¿No? Tipos de suelo, aditivo químico, etcétera, se consideran un factor cada uno de ellos, ¿no? A las diversas categorías de un factor se denominan niveles del factor, como por ejemplo 4 diferentes dosis de nitrógeno, ¿no? Podemos tener 3 diferentes tipos de suelo, ¿sí? 3 diferentes tipos de suelo, ¿no? Normal, salino, sódico. En este caso de acá, bueno, dosis de nitrógeno, ¿no? Nitrógeno de 37,5 kilogramos por hectárea, 75 kilogramos o 0 kilogramos por hectárea, ¿no? Cuando no tiene nada, dosis de nitrógeno lo podemos aplicar a un terreno, ¿no?
0, 37,5, 75,0 y 11 kilogramos por hectárea que le podemos aplicar. Son diferentes dosis del nitrógeno. Estamos actuando sobre la tierra, ¿no? Entonces, estos niveles o estos factores, esas variables que estamos manipulando, ¿cierto? Pueden ser pues de diferentes tipos. Entonces, al primero de ellos, al que tenemos acá con un número, ¿no? Con valores, se les denomina o se les llama un factor cuantitativo. Y pues tiene niveles asociados con puntos ordenados en alguna escala de medición, ¿no? Que son medibles. Y el segundo tipo, el de acá, pues como vemos ahí, no se muestran con números, ¿no? Sino son niveles de un factor cualitativo o categórico o clasificaciones que no se pueden, pues, digamos, acomodar conforme a alguna magnitud, ¿no? Bueno, el tratamiento se le define como a cada una de las combinaciones de niveles de los distintos factores. Entonces ya tenemos la unidad experimental, es aquella que le vamos a faltar estos factores, ¿no? Estos niveles. Por ejemplo, podemos aplicar a un suelo, ¿no? A un tipo de suelo, le podemos a una hectárea de terreno le podemos aplicar este tratamiento, no dosis de nitrógeno, para ver cómo es que, no sé, recupera de repente su nivel de salinidad o de eficiencia, eficacia en lo que es el cultivo, ¿no? Para ello. Dentro de estos factores, como les mencionaba, ¿no? Hay algunos factores que son controlables y otros factores que son no controlables. En el caso que les explicaba, los factores controlables pues, son las variables de proceso o características de los materiales, ¿no? Experimentales, que se pueden fijar en un nivel dado y existe la manera o el mecanismo para cambiar o manipular su nivel, ¿no? Por ejemplo, puedo aumentar la temperatura un poco más o disminuir la temperatura. La cantidad de reactivo le puedo adicionar, pues no sé, una mínima cantidad, o yo voy regulando, voy manipulando la presión, ¿no? A eso se llama variables de entrada, las X de un proceso, o simplemente los factores. Ojo, los factores son las variables de entrada. Y el otro caso son los factores no controlables, ¿no? Que son variables o características de materiales y métodos que no se pueden controlar durante el experimento o la operación normal de un proceso, ¿no? Por ejemplo, la luz, digamos, luz ambiental, ¿no? La humedad, a veces no se puede controlar, todo lo que no se pueda controlar. La temperatura, si es que estamos en un ambiente, pues, no, digamos, que no se puede realizar ese control con la temperatura, ¿no? Partículas, el ruido, no sabes cuándo va a haber ruido en la calle, si es que te ubicas, depende de dónde te ubiques, pero, ¿no? Si te ubicas en la calle, no sabes cuándo va a surgir un ruido que no vas a poder controlarlo, ¿no? El ánimo de los operadores, etcétera. Entonces, esos son las variables de entrada. Las variables de entrada, pues, son los factores tanto controlables como no controlables, ¿no? Y el proceso que se le aplica a esa unidad experimental ya nos permite hacer una salida, ¿no? Por ejemplo, características de calidad o variable de respuesta. Si es causa y efecto, ¿no? Acá tenemos un tratamiento, ¿no? Podemos aplicarle nivel de velocidad, nivel de temperatura, ¿no? Y vamos a ver cómo es que influye, pues, esta velocidad y la temperatura en esta unidad experimental. Entonces, la variable de respuesta o variable de interés, ¿no? ¿Qué es eso? Es aquella cuyos cambios se desean estudiar, es la variable dependiente, nuestra variable de salida, digamos, ¿no? Entonces, aquí es importante empezar de mano cuál es la variable de respuesta y en qué unidades se va a medir. También se debe especificar con se desean estudiar, es la variable dependiente, nuestra variable de salida, digamos, ¿no? Entonces, aquí es importante empezar de mano cuál es la variable de respuesta y en qué unidades se va a medir. También se debe especificar con claridad la forma en que se realizarán las mediciones, qué instrumentos vamos a utilizar de medida, tiempo en el que se harán las mediciones, etcétera, ¿no? Diseñar adecuadamente un proceso. Tenemos acá un ejemplo, miren, de un diseño, ¿sí? De un diseño que podemos realizar. Entonces, acá dice, un fabricante de calzado desea mejorar la calidad de las suelas, las cuales pueden hacerse, en todo caso, con uno de los 4 tipos de cueros, ¿no? Entonces, el fabricante lo que quiere desea mejorar la calidad de las suelas. Y esas suelas se pueden realizar con 4 tipos diferentes de cueros, A, B, C, ¿no? Que están disponibles en el mercado. Entonces, el fabricante, su intención, ¿no? Su objetivo es mejorar la calidad de las suelas, ¿no? Y tiene a disposición 4 tipos de cuero para utilizar, ¿no? En las suelas del calzado que va a realizar, a fabricar el calzado. Entonces, este es un diseño, cómo se realizó el diseño. Entonces, aquí la pregunta es, ¿no?
qué es lo que deseamos hacer, qué es lo que deseamos resolver. Lógicamente lo que queremos resolver es cuál de esos cueros le va a permitir a este fabricante, ¿cierto? A este fabricante eh, mejorar la calidad de las suelas. El objetivo es que él quiere mejorar su calidad de las suelas. Entonces tiene disponibilidad de 4 tipos de cuero, A, B, C y D. Entonces, lo que queremos hacer es ese diseño de experimento de tal manera, ¿no? ¿Cómo es qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué factores, ¿no? ¿Qué tratamiento voy a dar a quién para poder yo finalmente determinar, pues, ¿no? o determinar, mejor dicho, cuál de esos cueros me van a permitir obtener o realizar o mejorar la calidad de las suelas de los zapatos de este fabricante. Entonces, fíjese que hay un ejemplo cómo es que se ha hecho, cómo es que se ha diseñado y cómo se ha realizado, y cómo se ha tomado los datos, y a partir de ellos, cómo es que con esos datos se puede determinar, ¿no? Con esas mediciones, aplicando lo que es la estadística. Entonces, para ello dice, se prueban los cueros, mira cómo te ha diseñado, qué vamos a hacer, qué experimento vamos a hacer, o qué experimento se hizo ahí. Se prueban los cueros con una máquina que hace pasar los zapatos por una superficie abrasiva. Entonces, se han fabricado los zapatos, algunos tipos de algunos zapatos, ¿cierto? Que vamos a utilizarlos en el experimento, ¿sí? Con los diferentes tipos de cuero. Bien, entonces para ello prueba los cueros con una máquina que hace pasar los zapatos por una superficie abrasiva, ¿no? La suela de los zapatos se desgasta al pasarlo por dicha superficie, ¿sí? Entonces se ha elegido, ¿no? Los zapatos que han sido fabricados con los diferentes cueros, tipos de cuero. Y a esos zapatos se los va a hacer pasar por una superficie abrasiva, ¿no? Como, digamos, así como una superficie que va a comenzar a desgastar a ellos, ¿no? Entonces, la suela de los zapatos se desgasta al pasarlo por dicha superficie, dice, ¿no? Es áspera, ¿no? En todo caso, digamos, así basta. Como criterio de desgaste, ¿no? Como criterio de desgaste, se usa la pérdida de peso después de un número fijo de ciclos. Es decir, lo que vamos a hacer es, ¿no? Mira cómo se ha planificado, vamos a hacer pasar los zapatos, ¿no? Por esta superficie abrasiva, ¿no? Lógicamente la suela, pues, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo. La suela por esta superficie abrasiva de cada uno de los zapatos, ¿no? Entonces, y vamos a utilizar, y vamos a medir en todo caso como criterio para poder al final determinar, ¿no? O tener como resultado el mejor cuero, el cuero adecuado para poder realizar estas suelas de los zapatos, o fabricar estas suelas de los zapatos, ¿no? La pérdida de peso después de un número fijo de ciclos, es decir, de una cantidad de pasadas, digamos, ¿no? Por la superficie abrasiva de estas suelas, ¿no? Lo vamos a medir, dice, ¿no? Vamos a medir, se usa la pérdida de peso. ¿Cuánto peso han perdido los zapatos? ¿No? Los zapatos, después de que han sido han sido pasados, ¿no? Se pasó por esa superficie abrasiva en un número fijo de ciclos. Y luego se van a probar, dice, en orden aleatorio, 24 zapatos, 6 de cada tipo. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿sí? Podemos identificar, ¿no? 5 cosas acá, 5 elementos. ¿Quién es nuestra unidad experimental? A ver, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el factor? ¿Sí? ¿Cuál es el factor? ¿Cuáles son los niveles y cuál es la variable de respuesta? La variable de respuesta es lo que vamos a medir. A ver, ¿cuál será nuestra unidad experimental? ¿Cuál podrá ser nuestra unidad experimental? ¿O cuál será nuestra unidad experimental? Profesor, ¿será el tipo de cuero? El tipo de cuero, ya, vamos a ponerlo acá. Me dice que es tipo de cuero. La calidad, ingeniero. La calidad, pero la calidad es lo que queremos mejorar, lo que le queremos saber, porque aún no conocemos, ¿no? Lo que queremos, eso podría ser la variable de respuesta, ¿no? La calidad de cuero, pero ¿cómo lo vamos a través de qué vamos a determinar la calidad de cuero? A ver, ¿quién va a ser mejor, de mejor calidad? ¿Qué zapato? Dime. Profesor, la unidad experimental sería un zapato de un tipo de cuero. En general un zapato, ¿no? O los zapatos en general, ¿no? Las unidades a quienes lo vamos a hacer el tratamiento son los zapatos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Los zapatos. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a los zapatos?
desgaste de la suela. Vamos a ver, el desgaste de la suela será el tratamiento. Ese es el resultado, ¿no? ¿Verdad? El desgaste será un resultado para ver, veremos quién se desgasta más, será como resultado. El tratamiento, ¿qué tratamiento le estamos haciendo allí? Estamos haciéndolo pasar por una superficie abrasiva. Sí. Claro, es el tratamiento que le vamos a dar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué factores tendremos acá? No se olviden que los factores eran las unidades que pertenecen acá a las variables, ¿no? Si acá tenemos los zapatos, ¿no? Hechos de diferentes cueros, lógicamente. Entonces nuestro factor serán los tipos de cuero acá, ¿no? ¿Cierto? Eso será nuestro factor, el tipo de cuero. ¿Cierto? ¿Y qué niveles tiene? A, B, C, D, ¿no? Diferentes tipos. Los niveles son los diferentes tipos. ¿Qué variable, qué estamos esperando? ¿Qué vamos a medir? ¿Qué variable de respuesta vamos a obtener con ese procedimiento? El desgaste de la suela. ¿Y ahí cómo lo vamos a medir el desgaste? El peso, ¿no? Calidad. No. Mira acá lo que dice. Se usa, mira, dice, como criterio de desgaste, se usa la pérdida de peso. El peso, ¿no? El peso que tenga. Es decir, seguramente vamos a pesar. Acá lo que vamos a hacer es pesar antes de, ¿cierto? Para ver. O si no, en el caso de los zapatos, le pasamos pues un número de ciclos a cada tipo de zapato y luego ese desgaste lo podemos recoger y medir, ¿no? Para medirlo, porque vamos a tener que medir, ¿no? Por ejemplo, si pasamos 10 veces, se supone que a cada tipo de zapato, ¿no? Y a cada zapato. Acá tenemos, como dice el ejemplo, 24 zapatos. De cada tipo, 6 de cada tipo. Entonces, a cada uno de los zapatos del tipo correspondiente le vamos a pasar, digamos, ¿no? Unas 10 pasadas, digamos, 10 ciclos que dice acá. ¿No? Digamos, 10 ciclos. 10 veces, ¿no? Por la superficie abrasiva. Le pasamos 1, 2, 3, 4, 10 a la misma cantidad a todos los zapatos. Luego podemos, ¿cómo podríamos ver cuál más? Si le damos un tratamiento, el tratamiento tiene que ser igual para todos, ¿cierto? Lo pasamos 10 veces por la superficie abrasiva a cada zapato. Como lo hemos pesado antes de, los volvemos a pesar después de, y sacaremos la diferencia, y veremos cuánto de pérdidas de peso han tenido. Entonces, nuestra variable de respuesta va a ser la pérdida de peso. Eso nos va a ayudar a medir la calidad del zapato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí miren, este primer zapato, este primer tipo de cuero, ¿no? El primer zapato hecho con este tipo de cuero pierde, digamos acá que sean gramos, pues, ¿no? Gramos, no creo que sea kilos, mucho, gramos, ¿no? 264 gramos perdió este. El otro perdió 260, 258, 241, 262 gramos, 255 gramos. Los zapatos hechos de cuero de tipo B, el primero, ¿no? De la muestra que hemos utilizado, el primero perdió 208 gramos, el otro 220, 216, 200, 213, 206, y así, hasta el tipo de cuero D que perdió 217 el primer zapato, el segundo 226. Entonces, con esta información que hemos obtenido, porque el experimento lo que nos va a hacer es obtener información. A partir de esa información, o esos datos, mejor dicho, vamos a tener que analizar y aplicar, ¿qué dijo? La estadística para poder determinar cuál de los zapatos es de mejor calidad. ¿Y cuál sería un criterio general para determinar cuál de los zapatos o el tipo de cuero me permite hacer una suela de mejor calidad? ¿Cuál sería el criterio general al final? El tipo de zapato que pierda menos, ¿no? Que tenga menos desgaste, ¿verdad? Que tenga menos pérdida de peso será, ¿cierto? Porque dice como criterio, acá está, mira, como criterio de desgaste, se usa la pérdida de peso. Entonces, ahí está el criterio. Entonces, una vez que hemos hecho este experimento, después ya con los datos, nosotros haremos un análisis, ¿cierto? Quizás sacaremos el promedio, ¿no? Y con los promedios diremos, ¿qué tipo o qué zapato del tipo de cuero, en todo caso, ¿no? Tuvo menos pérdidas? Y ese será el tipo de cuero que recomendaríamos en todo caso para que nuestro amigo, el fabricante de calzado, pueda hacer sus suelas, ¿no? Y que sean de mejor calidad, ¿no? Mejorar la calidad. Porque hablemos de que solamente tiene disponibles en el mercado esos 4 tipos de cuero, ¿no? Entonces, miren cómo es que desde este problema que teníamos acá arriba, ¿cierto? Cómo se ha diseñado un experimento a fin de poder resolver este problema que teníamos, ¿no? Del desconocimiento, de no saber cuál de esos tipos, qué tipo de cuero elegir para poder mejorar, pues, ¿no? Tomarlo como cuero para poderse fabricar los calzados y que esos me permitan tener la mejor suela, en todo caso, ¿no? Mejorar la calidad significa que tener la mejor suela
¿no? De los zapatos respecto a utilizar el mejor cuero, ¿no? El que menos se desgaste, ¿no? Eso estamos en la calidad de la suela. Entonces, pero hasta ahí llegamos con el diseño de experimentos. Y ahora, ¿qué aplicamos? ¿No? ¿Qué aplicamos o cómo llegamos a la conclusión de cuál tipo de zapato elegimos, ¿no? Si vemos acá, el primer tipo 264, 208, perdió 220, 217. El B parece que 208, 220, ¿no? El de acá 263, no sé. Hay que buscar, ¿no?, un procedimiento, en este caso estadístico, que nos permita, pues, hacer la conclusión. Entonces, una vez que hemos terminado esto, de hacer las mediciones, ya le aplicamos lo que es la estadística y determinamos qué zapato, cuál sería el mejor cuero para que podamos fabricar los zapatos, ¿no? Y tener la mejor calidad de la suela, ¿no? Ahí también vamos a hablar de lo que es el nivel de significancia, ¿no? ¿Recuerdan? Nivel de significancia. Entonces, recordemos rapidito, entonces, en nuestros diseños experimentales vamos a tener, pues, ¿no?, nuestra unidad experimental, ¿cierto? Vamos a tener estas variables independientes y los tratamientos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a tratar, ¿no?, a esta unidad experimental a efectos de poder hacer el experimento, ¿cierto? El experimento que nos vaya a permitir, pues, obtener resultados, es decir, tener nuestra variable dependiente. Los resultados, a partir de estos resultados podamos, pues, aplicar la estadística y nos permita solucionar un problema. Como en este caso estábamos viendo, ¿no? A los zapatos le vamos a hacer un tratamiento, ¿no? Vamos a tener acá, ¿no?, la variable independiente del tratamiento, ¿no?, de que lo vamos a hacer pasar por una superficie abrasiva, ¿cierto? Y algunos factores son el cuero, ¿no?, los factores controlables, el tipo de cuero. Acá factores no controlables, acá primero. Tendríamos algunos factores no controlables, por ejemplo. ¿Qué podría ser que no lo podemos controlar ahí? La temperatura no creo que influya, ¿no?, en el desgaste, ¿cierto? En el desgaste, no creo que influya. En este mismo experimento, ¿cómo podría yo diseñar de otra manera un experimento? O sea, en este problema, mejor dicho, si yo tuviera tú tuvieras este problema, a ver, ¿cómo diseñarías tú un experimento? ¿Qué